Ahora sí, buenos días. Primeramente deseo agradecer a lo institucional a Adolfo González la invitación a participar en este quinto encuentro fiduciario para fundamentar nuestra opinión del riesgo soberano y comentarles sobre el análisis de la calificación de fiduciarios. Y en lo personal, quiero agradecerle también a Adolfo por las facilidades ofrecidas a mi persona para estar aquí. Muchas gracias, Adolfo. En la agenda de hoy, mi idea es presentarles en una lápida quién es Fitch, posteriormente comentar con ustedes el fundamento de nuestra opinión sobre el riesgo soberano y concluir con algunos conceptos de la metodología de la calificación de fiduciarios utilizados en Latinoamérica por Fitch. En Fitch estamos celebrando nuestros primeros 100 años de operación. Somos lo que en los mercados globales se denomina una calificadora completa, cubriendo toda la gama de análisis de riesgos. Operamos, como pueden observar, en todos los continentes. Específicamente en Latinoamérica contamos con un equipo de más de 300 personas en áreas administrativas, de soporte, de negocios y analíticas, realizando nuestra labor tanto en los mercados locales y en transacciones globales con analistas locales. En nuestro país, Fitch tiene operando desde 1992 y el día de hoy cuenta con 83 personas. Y le pongo el día de hoy porque está una que me dijeron que está por llegar el día 15, entonces dije, no, pues no, somos nada más 83, que por cierto acabo de ver una cara conocida. Hola, ¿cómo estás? Que analizan local, regional y globalmente entidades y transacciones mexicanas. El gran tema, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes qué es una calificación. Debo de confesarles que al estar preparando la plática y ver el título de la invitación, que ya había aceptado, me llamó la atención. El futuro de México, una realidad o un sueño según las calificadoras. La denominada en México calificación, que reconozco es una mala traducción de rating, que realmente es clasificación. Si es de riesgo crédito, como es el caso de México, es una opinión independiente respecto a la probabilidad de pago oportuno del capital y los intereses en las condiciones originalmente pactadas de un bono o de un crédito. Ciertamente, para opinar sobre el riesgo crediticio de nuestro país se consideran muchos elementos. Nuestros equipos de análisis mantienen, en el caso mexicano, constante contacto con las autoridades hacendarias en su visita periódica a nuestro país. Como comentario, no hay ningún mexicano en el comité, no hay ningún mexicano en el equipo analítico. En su visita periódica se reúnen con entidades del banco, con el gobernador del Banco Central, se reúnen con fuerzas políticas representadas en el Congreso para tener información del entorno en el que operará el Ejecutivo, con representantes de cámaras empresariales, con académicos y el sector financiero, entre otras fuentes directas de información. En mayo de este año, como seguramente están informados, nuestro Comité de Calificación de Riesgo tomó la decisión de reducir el riesgo crédito de BBB a BBB+. Reducir el riesgo crédito, esto implica mejorar la calificación. En esta página les presento la evolución de los últimos 10 años de la opinión de Fitch respecto al riesgo México. Entre 2002 y previo a la crisis de 2008 se puede apreciar una disminución de riesgo crédito o una mayor probabilidad de pago oportuno. En la revisión de 2009, nuestro comité fundamentó su decisión de reducir la calificación o aumentar el riesgo crédito, entre otros aspectos, por dos críticos. El primero, la caída de la producción de petróleo. Recordando, la producción máxima del país se logró en 2004 con 3.5 millones de barriles diarios y a partir de 2004 se empezó a contraer hasta 2009 en que llegó a 2.56, si mal no recuerdo.
Solo como referencia, ya que es un elemento crítico de nuestras finanzas públicas, el precio promedio del barril en 2004 era de $31. Este año se estima que la producción será de 2.5 millones de barriles diarios a un precio promedio cercano a los $100, sin considerar el impacto en el precio del probable conflicto bélico en Siria. Otro elemento relevante que se consideró fue el impacto del entorno global, específicamente de la economía norteamericana en nuestra economía. Consideraciones para el upgrade o la mejora de la calificación de 2013. La mejora de nuestra opinión del riesgo crédito de México en mayo de este año refleja sus fuertes fundamentos macroeconómicos, incluyendo la ausencia de desequilibrios macrofinancieros, la consistente adherencia a su meta inflacionaria y el régimen del tipo de cambio flexible. Asimismo, las finanzas públicas se han visto apoyadas por la estabilización de la producción petrolera, gracias a la reactivación de campos maduros y de pozos en aguas someras. A pesar del débil desempeño de nuestro vecino del norte, el crecimiento promedio de México alcanzó 4.5% en los últimos 3 años. Esta resistencia económica se sustentó en los ajustes macroeconómicos prudenciales, ganancias de competitividad a través de menores costos laborales medidos en dólares, la recuperación de la demanda doméstica y el crecimiento del crédito, así como, y recordemos que es mayo del 2013, un limitado impacto de la crisis económica global en nuestro país. Se debe señalar que México ha aumentado su participación en las importaciones de Estados Unidos, destacándose la mejora del país en términos de competitividad. En nuestro comunicado de prensa de mayo de este año, afirmamos, y cito literalmente, la duración del pacto es incierta, haciendo referencia al Pacto por México, y existen riesgos relacionados con demoras, disolución e implementación. Sin embargo, Fitch considera que existe suficiente compromiso político para avanzar en la agenda pendiente, incluyendo la reforma fiscal y energética que están programadas para ser discutidas en el segundo semestre de 2013. Concluyo la cita. Una de las principales debilidades que se ha comentado reiteradamente por Fitch en sus calificaciones es una base de ingresos acotada y una dependencia fiscal significativa en los ingresos petroleros, junto con unos bajos ahorros fiscales que lo limitan. Se consideró igualmente el riesgo de la inversión extranjera en portafolio. El aumento del monto de la deuda pública en tenedores extranjeros puede ser una fuente de vulnerabilidad en momentos de alta volatilidad financiera internacional. Sin embargo, el tipo de cambio flexible, las elevadas reservas internacionales, el acceso a la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional mitigan este riesgo, destacándose el hecho de que nuestro país cuenta con un extraordinario acceso a los mercados de capitales internacionales. Todos estos elementos, así como la alta capitalización del sistema bancario, le dan al país la capacidad de absorber shocks externos. La participación extranjera en el mercado de deuda de bonos del gobierno mexicano local aumentó significativamente, todos lo conocemos y lo hemos leído por ahí, llegando a representar casi el 40% del mercado total de deuda y más de la mitad de los bonos de tasa fija. La gestión prudente de los pasivos ha asegurado el acceso a los mercados internacionales y ha permitido una profundización del mercado local de deuda pública. La exposición, y este es un elemento crítico, de la deuda pública a movimientos en el tipo de cambio se encuentra contenida, con menos del 20% de la deuda del gobierno denominada en moneda extranjera. Un dato relevante: México es uno de los pocos soberanos con bonos a 100 años en los mercados globales. Vamos a puntualizar elementos críticos de la calificación. Debilidades. El crecimiento económico de México ha sido modesto en comparación con sus pares de calificación.
Nuestras calificaciones normalmente están otorgadas relativas a un marco de referencia o un benchmark de otros jugadores. En el caso mexicano, en triple B+, hoy tenemos a Irlanda, a Italia, a Kazajstán, a Lituania, a San Marcos y a Tailandia. El crecimiento del PIB de los últimos 10 años alcanzó solo el 2.5%, lo que implica un estancamiento en el crecimiento del ingreso per cápita. Sin embargo, la recuperación en los últimos 3 años ha sido saludable comparado con el débil desempeño de Estados Unidos hasta este año. Este año, finalmente, el entorno global está impactando el crecimiento del producto de nuestro país, estimado en menos del 2%. Las debilidades estructurales de las finanzas públicas conspiran contra su flexibilidad fiscal. La base de ingresos es relativamente acotada, los ingresos fiscales son altamente dependientes del petróleo y los recursos del Fondo de Estabilización Petrolera son modestos. Si bien es cierto que hoy se cuenta con información, si bien es cierto, hoy no se dispone de información que evidencie una causa-efecto, lo cierto es que el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico ha dañado la confianza empresarial y ha actuado como un inhibidor del crecimiento y la inversión. Sensibilidades de la calificación. Dentro de nuestro análisis ponemos elementos que podrían llevar a subir la calificación o a bajarla. Un periodo de alto crecimiento sostenido que logre cerrar la brecha de riquezas por los soberanos mejor calificados y aumentos materiales, y aumentos materiales a la flexibilidad fiscal sería positivo para las calificaciones de México. Si bien es cierto, no es el caso base de Fitch, si persiste un desempeño económico mediocre y hay dinámicas desestabilizadoras de deuda, podrían ser negativos para la calificación. La implementación ineficaz de las reformas estructurales aprobadas o de aquellas en proceso podrían socavar las expectativas de mayor inversión y crecimiento, pudiendo tener un impacto negativo en la calificación de México. Hasta aquí, riesgo México. En todas las, me voy a ir a donde entran ustedes en los procesos de financiamiento que nosotros analizamos. En todas las transacciones estructuradas tenemos 4 áreas de análisis. Tenemos los riesgos legales, los riesgos de crédito, de mercado y operativos. Dentro de los riesgos legales, que hay que destacar que es una de las áreas que más tiempo nos requiere, se analiza la existencia legal del activo, que es fuente de pago, su transferencia legal al vehículo emisor, normalmente un fideicomiso. Se hace un análisis operativo del fideicomiso, a esto yo le llamo el seguimiento del peso, cómo entra el peso al fideicomiso y qué tiene que pasar dentro del fideicomiso, dónde se guarda y cuándo finalmente sale. Se debe destacar que en este aspecto legal siempre contamos con una opinión externa de un despacho de abogados que tenga experiencia en el activo. En lo que se refiere al riesgo crédito, se analiza el riesgo del activo como fuente de pago, sean participaciones federales, flujos carreteros, créditos al consumo, hipotecas, cuentas por cobrar, contratos, etc. El análisis del flujo de efectivo es la base para determinar su capacidad de pago y, por ende, su probabilidad de incumplimiento. En los riesgos de mercados tenemos básicamente 3 riesgos. El primero es el riesgo de liquidez, el segundo es la volatilidad de tasas de interés y el tercero es el riesgo monedas. El riesgo de liquidez básicamente hace referencia a cuando el activo puede ser acelerado o prepagado y se da básicamente, lo vemos en hipotecas, cuando uno puede ir a prepagar
y resulta que a veces los pasivos tienen comisiones por prepago y entonces tenemos un activo líquido que genera menos que un pasivo, la tasa pasiva, y tenemos ahí por algún riesgo de prepago de liquidez, o créditos a consumo, que a veces también vemos algunas transacciones donde su cobranza se anticipa. El riesgo de tasa de interés es muy obvio. Si tenemos una tasa en pesos que no es fija, pues podrían variar las tasas de interés. Hoy todos estamos de acuerdo que en el futuro las tasas van a subir, no sabemos cuándo, y la estructura tiene que tener la capacidad de absorber esas variaciones en tasas de interés. Y finalmente, dentro del riesgo de mercado tenemos el riesgo de monedas. El mejor caso que tenemos en México del riesgo de monedas son los CDIs, los bonos que emite respaldado de hipotecas el Infonavit, donde el activo, las hipotecas, están denominadas en veces salario mínimo y el pasivo está denominado normalmente en UDIs, salvo una transacción, una de las primeras que ya fue amortizada. Ahí lo que podemos ver es que el pasivo se ajusta diariamente con el valor de la UDI y el activo se ajusta, en el mejor de los casos, una vez al año, y habría que esperar que se ajuste en un monto suficiente para cubrir el diferencial en interés. Entonces, si ustedes analizan una transacción de un CDR, se van a dar cuenta que la principal componente de riesgo no es el riesgo crédito, sino el riesgo mercado asociado al diferencial en tasas de diferentes monedas. Dentro de los riesgos de operativos tenemos básicamente tres: el riesgo de contraprestación, el riesgo de administración y el que ustedes están esperando, el riesgo fiduciario. En el riesgo de contraprestación, básicamente este riesgo lo tenemos cuando el activo, que es la fuente de pago, necesita tener una generación de valor por parte del fideicomitente. El caso más claro, y que muchos, a lo mejor hasta algunos de ustedes han sufrido, es el de créditos fuente para la edificación de vivienda de interés social. Normalmente en este tipo de transacciones lo que se fideicomite es la tierra, la tramitología y el proyecto maestro. Y el fideicomitente tiene que construir las casas, y es ahí donde está el riesgo de contraprestación. Por ejemplo, en una hipoteca, ya le llevo el crédito y lo único que tengo que esperar es ir a cobrar. Yo ya no tengo que hacer nada, es cobrar. Espero que paguen, señor. En el riesgo de administración es exactamente el riesgo de cobrar. En los mercados globales le llaman el de servicing, y básicamente la labor del administrador, como en el caso de la hipoteca, pues es emitir un recibo mensual, ir a cobrar. Si no pagaste, recordarte que hay que pagar, y si no pagas, definitivamente iniciar los procesos legales. Y el riesgo fiduciario, que es de los más complicados. A veces tenemos transacciones sumamente complejas que para el fiduciario realmente no es sencillo operarlas. Creo que la transacción más compleja para un fiduciario podría ser una transacción respaldada en hipotecas con cascada dual. La cascada dual es todo lo que cobres de principal va a principal, y todo lo que cobres de intereses tiene pagos de la transacción y luego pago de intereses. Esos son. Y luego, si tienes bonos secuenciales, preferentes, subordinados, mezanines, todavía es más sofisticado para un fiduciario operar este tipo de transacciones. Para mitigar estos riesgos, los cuatro, los tenedores del bono solamente cuentan con el aforo o el margen prudente de seguridad. Pueden contratar la transacción para cubrir riesgos marcados, coberturas de tipo de cambio, de tasas de interés, si fuese el caso, y en algunas estructuras se prevé un administrador sustituto. Nunca he visto una transacción que prevea un fiduciario sustituto si no actúa como buen padre. De los riesgos operativos,
de los tres que veíamos, en el riesgo contra prestación lo que hacemos es considerar la tasa, no, la calificación de riesgo contraparte sin quirografaria de largo plazo como una variable proxy de la probabilidad de que tú prestes, construyas la casa en el caso de las vivienderas, o de otra, alguna entidad carretera que va a construir, a edificar una carretera de cuota, el riesgo contraparte. En los otros dos riesgos, en el de administración y en el fiduciario, tenemos metodologías específicas de análisis. Y ahora sí vayamos a lo que posiblemente les interese más. Para analizar un fiduciario, básicamente lo hacemos en estas tres esferas. En una tenemos los sistemas y procedimientos, en otro tenemos el capital humano y en otro tenemos la situación financiera. Me gustaría destacar que la calificación de un fiduciario es sobre su capacidad operativa para realizar su labor. No es una opinión de riesgo crédito, como la del soberano. Perdón. En el área de análisis de sistemas y procedimientos consideramos la capacidad de monitoreo y vigilancia de los activos en los que se involucra el fiduciario, los sistemas de alerta temprana y medidas correctivas, los procesos de control interno, el monitoreo de las obligaciones legales y contractuales, los procedimientos de administración de riesgos operacionales y regulatorios, la capacidad de reporteo, su robustez y la oportunidad con que se emiten los reportes, la capacidad del fiduciario para absorber volumen en operaciones y complejidad de las operaciones, la infraestructura tecnológica, incluyendo los sistemas, procedimientos de respaldo, planes de contingencia y de continuidad de operación. Se analizan también la frecuencia y el éxito de los simulacros de recuperación de desastres y pruebas de restauración de datos. Y entre otros elementos, la capacidad del fiduciario para asegurar la documentación física, así como la robustez para almacenar y respaldar apropiadamente los archivos. En el área de capital humano, se consideran entre otros elementos la historia de la compañía y experiencia en ofrecer los servicios fiduciarios, las sinergias del área fiduciaria con otras líneas de negocio de la institución, la organización, la estructura, la integración de operación y funciones del consejo y cualquier otro órgano designado para supervisar las actividades del fiduciario, su funcionamiento y desempeño de los comités encargados de la administración de riesgos y toma de decisiones, la experiencia y trayectoria de sus principales ejecutivos y alta gerencia. Este es fundamental, sus manuales, políticas y procedimientos de funciones y responsabilidades. Recuerdo en 1995, cuando andaba de analista en la calificadora, a mí me tocó llegar en 1992 que iniciamos operaciones. Había muchas arrendadoras y factorajes que tenían bonos colocados en el mercado. Y fueron bonos que se vinieron a menos y entonces entramos a analizar las reestructuras de los bonos. Y cuando llegabas a veces con el director de crédito y le pedías su manual y no saben a leer, casi seguro que sí, pero no saben a leer. Ahora me pasó una vez, llego con un director de crédito y le pregunto por su manual de políticas de crédito y se para. Y un librero precioso, enorme, busca, selecciona un libro, le quita el polvo y me lo da. Era letra muerta. Y así vemos que efectivamente lo que dicen que hacen, lo hagan. Vemos la experiencia, vemos su cumplimiento histórico, los índices de rotación de personal, programas de capacitación, la frecuencia de las auditorías internas y su alcance, así como las externas, y los hallazgos que tuvieron estas y la resolución que le dieron. En la tercera esfera de situación financiera, me gustaría destacar que ninguna es más relevante que la otra. Puede haber un problema de
capital humano, de rotación de personal, de falta de capacitación, que sea tan serio que pondere más que un elemento financiero, puede ser un problema financiero. En este elemento crítico del análisis, normalmente usamos la variable proxy de la calificación corporativa de largo plazo de la entidad o del grupo al que pertenece, con la idea de que a mayor riesgo crédito o menor calificación, hay más probabilidad de que la institución tenga problemas para operar en el largo plazo. Aquí básicamente cuando analizamos inicialmente una transacción, pensaríamos o a considerar que en el largo plazo el fiduciario va a ser el mismo. Si estamos viendo una transacción, un bono de hipotecas de 20 años o una transacción que tiene por fuente de pago una carretera y es un bono a 30 años, vemos con esa óptica el rol del fiduciario, del administrador, del operador del activo, de que van a estar ahí, y entonces de alguna manera una transacción de crédito a consumo de 36 meses pues no es igual que una de más largo plazo. Dentro de esa esfera también analizamos la estrategia y plan de negocios del área fiduciaria, la posición de mercado y planes de crecimiento del área fiduciaria, la capitalización de la institución, el soporte de la matriz, si fuera el caso, la eficiencia operativa y rentabilidad, la flexibilidad financiera de los accionistas y su calificación si también tienen socios globales. Como pueden apreciar, en nuestra metodología cubrimos un amplio abanico de aspectos. El proceso de Fitch considera un equipo de analistas que siempre es el mancuernas, un analista líder y otro de respaldo, que analizan el caso, realizan las reuniones con los ejecutivos de la institución para obtener información de primera fuente y presentan una propuesta a nuestro comité. Una vez que el comité toma la resolución, siempre por mayoría, es comunicada a la institución, contando siempre la institución con el derecho de réplica. La calificación no es estática, es dinámica, por lo que los equipos analíticos monitorean las calificaciones otorgadas periódicamente para presentar al menos una vez al año el caso de nuestro comité y que pueda ser ratificada o modificada, hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso. Muchas gracias por su atención y me pongo a sus órdenes para sus cuestionamientos y comentarios. Buenos días. Primero agradecer a todos su presencia. Sabemos lo difícil que está haciendo llegar a esta zona de la ciudad de Liguera el día de hoy. Agradezco muy especialmente a Denis Orsi y al licenciado González Sánchez por permitirme estar aquí. Eugenio, darles las gracias por tan excelente presentación. Tienes la facultad de hacer las cosas técnicas muy accesibles para todos y nos pones un reto a los que seguimos después de ti para platicar. Pero creo que fue una exposición muy amplia y todos te la agradecemos. Si me ayudan a poner perdón. ¿Puedes poner mi presentación, por favor? ¿Perdón? Gracias. Una disculpa por el retraso. Quizás pueden anticipar un poco a esto con la primera lámina que van a ver, que es la lámina donde presento un brevísimo comercial de Vero Calificadora de Valores. Somos una empresa mexicana. Fuimos autorizados el 9 de diciembre de 2011 por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Somos la última calificadora que han autorizado al día de hoy. Iniciamos operaciones hace aproximadamente un año y un par de semanas. Tenemos conformado un grupo que tiene amplia experiencia en calificación de valores, encabezado por Roberto Guerra Guajardo,
uno de nuestros socios, quien colabora con Fitch alrededor de 10 años, y quien dirige nuestro departamento de análisis como director general adjunto. En el equipo también contamos con la participación de Pacific Credit Rating, accionista minoritario, como todos los accionistas de Verno, todos somos minoritarios. Pacific Credit Rating tiene más de 20 años calificando valores en América Latina, particularmente en Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y la zona del Caribe. Y a través de nosotros en México, como asociado nuestro, participa en el mercado mexicano y nosotros a través de él estaremos de alguna manera participando más adelante en el mercado de América Latina. El día de hoy somos una calificadora de valores mexicana con amplísima experiencia en calificación de valores, reforzada esta experiencia con la expertise que brindamos otros de los socios en materia de análisis de crédito, de análisis de riesgo y de análisis de inversión, que sentimos que le dan un valor agregado al resultado de nuestro trabajo. Entre las personas que colaboran directamente con nosotros está también Roberto Guerra Vela, que se acaba de incorporar al equipo. Roberto Guerra ha sido calificador de valores en México por más de 20 años. Fue director general de Fitch hasta 2009, si mal no recuerdo, y en consideración de la participación que tuve en Fitch anteriormente, se incorpora con nosotros Roberto en calidad de consejero, de miembro del Comité de Calificación y de miembro del Comité de Criterios y Metodologías de Calificación a partir de febrero de este año. Y nos da muchísimo gusto, porque es una persona que nos está dando mucho valor agregado. Sigo sin estar aquí, voy a seguir platicando. Somos una empresa mexicana enfocada al mercado mexicano, exclusivamente el día de hoy. Tenemos un amplio conocimiento del mercado mexicano, mucha experiencia y calificación en nuestro entorno. Desarrollamos nuestras propias metodologías enfocadas a nuestro mercado, no utilizamos metodologías globales. Y repito, nuestro enfoque es 100% hacia al mercado mexicano. Perdón, pero me desconcierta un poco el no tener las láminas de apoyo para esto, ¿no? Creo que vale la pena destacar que todos los que participamos en la sociedad de Verno trabajamos en la empresa. Todos tenemos una participación directa. Bueno. Seguimos adelante. La siguiente lámina que no pueden ver es una lámina que ya hago referencia y la podremos ver al ratito. Tenemos copias de nuestra presentación afuera por si alguno de ustedes la desea ver. El título del panel al que nos invitaron a participar pregunta si el futuro de México es un sueño o una realidad. Y yo quisiera partir aquí con una afirmación. Yo creo que México hoy tiene una nueva oportunidad para convertir el sueño en realidad. Y digo una nueva oportunidad porque en el tiempo que hemos participado en los mercados, estamos ahí, gracias. Hemos tenido otras oportunidades que de una u otra manera hemos desperdiciado, quizás en algunas ocasiones por la falta de voluntad política, por tratar de llevar las cosas a consenso y porque nuestra clase política ha preferido en los últimos 15 años el beneficio del grupo o el beneficio personal que el beneficio del país. México, pese a que nuestro crecimiento, como señalaba Eugenio, ha sido verdaderamente pobre, tenemos una economía estable, tenemos una economía fuerte, una economía que tiene crecimiento moderado, pero está creciendo. Y es positivo que hoy en día muchos otros países desearían nuestro poco crecimiento. El entorno internacional lo vemos difícil, muy incierto. En Estados Unidos estamos viendo una lenta recuperación. El Beige Book publicado
hace un par de días habla de una expansión de modesta a moderada, con el riesgo eventual de que termine el programa de estímulos de la economía americana, y eso va a llevarnos a mayores tasas de interés que pueden desestimular el crecimiento. En Europa estamos empezando a ver señales, yo no diría todavía de crecimiento, pero sí por lo menos de un cambio de tendencia. El día de ayer anunciaron crecimiento para la zona euro de 0.3%, que bueno, es raquítico, pero es crecimiento, ¿no? Y vemos que particularmente Alemania y Francia empiezan a salir adelante. En Asia, que es uno de los motores hoy de la economía, hemos estado viendo desaceleración, ¿no? México, como comentábamos, tenemos toda una incertidumbre por la desaceleración que ha vivido nuestra economía, particularmente por el retraso del gasto público y la incertidumbre que nos causan las reformas de las que tanto hemos estado platicando. Les quiero comentar también que nosotros en Vero el día de hoy no estamos haciendo riesgo soberano, no estamos haciendo calificación de riesgo país. Sí estamos haciendo análisis económico que nos dé el marco para que nuestros analistas puedan elaborar en lo particular los escenarios de sus calificaciones. Y aquí, básicamente en esta lámina, lo que traigo son algunos datos generales de los pronósticos económicos para nuestra economía para este año y para el otro. En el 2014 estamos tomando como base los promedios publicados hace un par de días por Banco de México como promedios de la encuesta mensual que hacen con analistas en este país. En PIB estamos viendo para este año de 1.2 a 1.8, el promedio del Banco de México es 1.78, a como están las cosas quizás sea un poquito positiva o alegre esta afirmación. Inflación la vemos en el rango de los 3.5 a los 3.75, el tipo de cambio lo esperamos al cierre del año entre 12.65 y 12.90, el 7 a 28 días entre 3.8, 3.85, 3.95, el IPC llegando al cierre del año entre 42.500 y 44.000 puntos, y algo que nos da una solidez a nuestra economía es que nuestras reservas son muy sólidas y muy fuertes. Y como les decía, esto básicamente nos da un marco de referencia para nuestros analistas. En materia, como señalaba Eugenio, hay factores positivos y negativos que pueden afectar positiva o negativamente el desempeño de la economía mexicana futura. Dentro de los externos, y por no ahondar en un tema técnico de economistas, percibimos todavía que nos puede afectar negativamente la debilidad de los mercados externos y de la economía mundial, como veíamos anteriormente, la inestabilidad financiera internacional, aunque positivamente vemos la recuperación económica de los Estados Unidos y del mundo como un ciclo positivo, y vemos como un riesgo la competitividad que pueden tomar en el futuro las economías emergentes. También podemos prever un cambio de tendencia en los flujos internacionales conforme vayan fortaleciéndose las economías mayores internacionales y podamos volver a ver un flight to quality, ¿no? Dentro de los factores que afectan en la parte interna, positivamente vemos estabilidad en los indicadores económicos del país, fortaleza, tenemos una base fuerte, existe incertidumbre todavía dentro de la economía mexicana por asuntos convencionados anteriormente, desaceleración, el lento arranque de los proyectos económicos del gobierno y las reformas estructurales que se están iniciando. Pero cabe también mencionar que algo que vemos que nos puede afectar negativamente es la inseguridad que estamos viviendo en el país. Si pasamos a la siguiente lámina, aquí básicamente lo que estamos afirmando es que para convertir este sueño en realidad necesitamos trabajar muy duro como país por
olvidando nuestra clase política algunos de sus intereses personales y particulares para enfocarnos en el bienestar. Necesitamos urgentemente modificar nuestra economía, nuestro país. Tenemos reformas cruciales pendientes, como son la energética, la sanitaria, la financiera, la de deuda subnacional y la política, que a algunos partidos no les gusta que se mencione, ¿no? Hemos pasado ya a otras muy importantes, como es la laboral, la de telecomunicaciones y la que nos tiene con gentes en la calle, que es la educativa y la negativa de personas a aprender los vuelos que la revolución les ha dado. En este tema particular, creo que los puntos más importantes que debemos de manejar es el incremento en la productividad y en la competitividad del país. Hay cifras que la verdad nos dan pena, a mí en lo particular me dan pena. En productividad, el estudio que hace la OECD en junio de 2012 marca a México como el país número 28 de 34 países. En materia de competitividad, el World Economic Forum, en el reporte publicado el 3 de septiembre de este año, nos dice que México perdió 2 lugares en la lista de competitividad que ellos elaboran, en la que toman 12 factores para poder elaborar, pasando del lugar 53 al lugar 55 de una muestra de 148 países. Entre los asuntos que marca como negativos o impedimentos para tener unas mejores clasificaciones, como decía Eugenio, con toda la razón, señala este estudio el problema de la corrupción en México. Señala la falta de eficiencia en el mercado laboral, el crimen y la inseguridad, la burocracia gubernamental, el sistema fiscal y el acceso al crédito. Adicionalmente, en este mismo estudio nos marcan que en materia de educación superior y calificación México ocupa el lugar 85 de las 148 analizados. En materia de corrupción y malversación de recursos públicos estamos también entre los peorcitos del mundo. Nuestra estructura laboral, de acuerdo a ellos, ocupamos el lugar 113 de 148 países. Nomás para darles una referencia, en América Latina, abajo de Chile, de Panamá y de Costa Rica. Si las reformas se dan, y dependiendo de la dimensión y del impacto que estas puedan tener, ya ven que aquí de repente hacemos lo posible y no lo necesario, ¿no? Nosotros esperamos que estas reformas puedan tener un impacto a mediano plazo, que podría llegar a representar, si las reformas son adecuadas, hasta 2 puntos o 3 puntos adicionales al Producto Interno Bruto, o sea, rondar el 5%, que tampoco es algo para echar las campanas al vuelo, pero sí ayudaría mucho a generar los empleos que este país necesita. Y dentro de esto, impacto lento que puedan tener las reformas, únicamente recordarles que los mercados tienden a anticiparse, ¿no? Pues podemos prever una reacción por parte de los mercados, dependiendo del agrado o gusto que sientan ellos de las reformas que vienen. Si pasamos a la siguiente, aquí básicamente quiero mencionarles que la figura del fideicomiso ha sido muy relevante para el desarrollo del mercado de deuda del país. Muy relevante. Más del 35% de todas las colocaciones públicas en la Bolsa Mexicana de Valores son emisiones fiduciarias, y esto puede crecer. El financiamiento de proyectos de infraestructura o estabilizaciones de activos y flujos requiere de una figura fiduciaria como un special purpose vehicle para poderse implementar y generar la seguridad que el mercado requiere. El fideicomiso ofrece esa seguridad, genera certidumbre, transparencia e independencia y una administración profesional que cubre los intereses de todos los participantes del mercado. Vemos hacia adelante muchas oportunidades
para los fiduciarios, considerando el crecimiento natural del mercado público y privado de deuda, porque como ustedes saben también se están implementando programas de deuda privados, incluyendo certificados bursátiles en los mercados. Vemos un ambicioso programa gubernamental de desarrollo de infraestructura, también un incremento de bursatilizaciones de activos y flujos futuros como forma de las empresas para poder llevar a cabo proyectos relevantes y trascendentes para las empresas. También vemos a nivel estatal y municipal requerimientos y necesidades para el financiamiento de proyectos públicos. Creemos también que la transparencia que generará la nueva normatividad para estados y municipios va a generar también un mayor flujo de recursos para ellos. Quizás en un principio, como lo estamos viendo, de reestructuras complementadas un poco, ampliando los plazos, para estar en condiciones de poder brindar mejores servicios a sus habitantes, ¿no? Y está repetido aquí en la lámina la implementación de proyectos de infraestructura, que puede ser un motor muy importante para el desarrollo del país, una gran oportunidad para los fiduciarios de participar en ello. Para un fiduciario, nosotros observamos que los beneficios de una calificación están en que permite al fiduciario, a través de los ojos de un tercero profesional especializado, observar objetivamente la calidad de la administración y la seguridad de sus procedimientos, procesos y controles, identificando con claridad aspectos positivos y negativos de la operación. O sea, la calificación va más allá de las letras o el grado que le podamos pedir a uno para compararlo con otro. El valor de una calificación está también en el estudio que preparan los analistas, en el que con todo detalle le dicen a la empresa las razones por las cuales el grado de calificación o de clasificación que se le está dando. Esta observación permite al fiduciario convertir aspectos débiles o negativos en áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento de su administración, fortaleciendo sus procedimientos y controles con los beneficios que esto genera en seguridad, certidumbre, transparencia y confianza de todos los participantes en el mercado. Para concluir, mencionarles que una calificación, además de definir el riesgo contraparte de la institución judiciaria, refleja madurez institucional, fortaleza de la administración, confianza en ellos mismos al permitir que un tercero entre a sus procesos para calificarlos, profesionalismo, implica el deseo de ser transparentes, de generar certidumbre y seguridad a sus clientes de operaciones y se refleja también en una mejor imagen de la institución. Pero quizás lo más importante es que nos dice a todos que esa institución tiene un compromiso real con la calidad y la mejora de su empresa. Con esto termino y me pongo a sus órdenes si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La pregunta, ¿es un sueño o si es una realidad que México va para allá? Desde nuestra perspectiva, no es un sueño. Ciertamente no habíamos estado expuestos o afectados al ejercicio, ¿verdad? No, bueno, pero desde la óptica de Fitch, no es un sueño. Ciertamente habíamos estado exentos al impacto del entorno global y hoy, dado el proceso de acumulación de inventarios en Estados Unidos, la contracción o la desaceleración en el crecimiento, como comentaba Eduardo, seguimos creciendo y posiblemente lo hagamos alrededor del 1,5% este año y se espera que para el próximo año se retome la tasa de crecimiento. Yo creo que lo que hay que destacar más es la
necesidad de trabajar internamente en las famosas reformas estructurales, dado que en los últimos 30 años el modelo de crecimiento de México se basó en un crecimiento hacia afuera. Hoy, en que el mundo está colapsado, tienes que tener un modelo de crecimiento hacia adentro. Y es por eso que es necesario que la reforma fiscal y energética fortalezca las finanzas públicas, que te den la posibilidad de abandonar el mercado local. Coincido con Eugenio. Parece que eso se fue. Coincido con Eugenio y reafirmo, ¿no? Yo creo que otra vez se nos está presentando la gran oportunidad de transformar este país y modernizarlo para llevar a todos los mexicanos a un mejor nivel de vida y mayores niveles de empleo. Lo que requerimos es de voluntad política. Lo que requerimos es un esfuerzo nacional empujando todos hacia el mismo lado. No sé si con esto conteste yo tu pregunta. Señor, bueno, a ver si entendí, decían que probablemente aquí va a haber un incremento de tasas de interés, ¿no? Entonces, ¿eso perjudica al final a la economía o realmente ayuda? Porque también, por ejemplo, veo el Producto Interno Bruto que, pues, bueno, sube, pero bueno, pues se vuelve a emparejar y entonces quedamos en la misma, ¿no? Todos esperamos que no quedemos en la misma, porque tengamos mejores bases para crecer efectivamente, terminando nuestro gran estímulo de la economía americana. Nosotros esperamos un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, lo que llevará a las tasas de interés en otros países del mundo, particularmente el nuestro, por la liga tan estrecha económica que tenemos con nuestro vecino del norte, a que se suban un poco las tasas de interés, y esto generalmente puede inhibir un poquito la economía, excepto si la economía retoma un ritmo de crecimiento, lo puede hacer pese a que las tasas de interés suban siempre y cuando estas no suban demasiado. Al final del día, los niveles de tasas de interés bajo están asociados a la crisis. Si no hubiese llegado a la crisis, las tasas estarían en un nivel normal. En términos académicos, se considera que una tasa real del 4 al 6% es racional para el inversor, porque acuérdate que esto tiene dos vertientes. Tu vertiente cuando vas a pedir para tu carro, para la hipoteca o para la tarjeta de crédito, y de tu ahorro. Entonces, también tienen que buscar restituirle al ahorrador un rendimiento que de perdido le resarza la inflación. Entonces, el escenario de tasas de interés casi cero en Estados Unidos está asociado a una estrategia para reactivar la economía. En el momento en que se reactiva la economía, se empiezan a ajustar las tasas de interés y dada, como comenté Eduardo, la vinculación que tenemos con Estados Unidos, seguramente casi es un hecho que empezarán a subir. Pero entonces es un buen momento para el empresario tomar ahorita un crédito. Yo no lo vería por el lado de tomarlo, puede pagarlo. Acuérdate que nosotros vemos del otro lado, nosotros vemos riesgos. Entonces nosotros tendemos a pensar no si es el momento de tomarlo, sino si estructura de capital le da para pagarlo. Entonces, siempre va a haber capacidad de pago. Si tu capacidad de pago es, tienes capacidad de pago, es el momento de hacerlo. Ahora, si me dices, una empresa quiere capitalizar, aprovechar, tomar ventaja de las tasas de interés actuales porque se prevé que van a subir, si tiene las líneas, si tiene los mecanismos de financiación y tiene en qué aplicarlo o el proyecto productivo, sería todo el sentido del mundo. Sería el buen momento. Sí, puedes parar. Sí, puedes parar. Y los proyectos rentables para poder invertir productivamente este dinero. Eugenio, Eduardo, me da gusto ver que coinciden más o menos en los grandes términos. Creo que todos
esperamos que así sea en el país. Nada más que yo soy de Contreras. Una cuestión que quisiera comentar con ustedes, aprovechando que están desde el punto de vista de las calificadoras. Mencionó sobre todo Eduardo la parte de los riesgos, algo históricamente relevante. No hay riesgo de exponer tantas esperanzas en estas reformas estructurales y que nos vuelva a pasar lo mismo, es decir, que no vamos a tener exceso de crédito. Tuvimos en el pasado las deudas subnacionales o las deudas en la vivienda, que pudiéramos tener algo similar ahora con sectores diferentes, como por ejemplo la energía, que pronto vemos una naviera que tiene un crecimiento espectacular en la bolsa, y que hay nuevas navieras, y que tengamos de pronto un flujo tremendo de nuestra economía hacia ese tipo de sectores. Eso es por el lado de la exposición, los felicito, creo que es muy bueno y oportuno ser optimistas. Pero a ver, yo tengo otra cosa, una pregunta sobre el tema fiduciario. En alguna ocasión, platicando con un amigo mío regulador, comentamos sobre el tema de las calificaciones no reguladas. Al final del día, lo que tiene el mercado de valores, lo que dice es que son calificadoras de valores, pero la calificación del servicio fiduciario y del servicio de representación común no está regulado. Entonces, como ven esto, me gustaría una opinión muy general. Bueno, primero, qué bueno que tocaste. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alejandro, gracias por tocar el tema de las deudas subnacionales y de viviendas. Enfáticamente, la deuda subnacional, dícese de estados y municipios, no es un problema a nivel sistema. Tenemos 7 entidades que se sobreendeudaron producto de catástrofes, casi todas, excepto una, y es la que estás pensando, por catástrofes naturales. Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, con los ciclones que te destruyen, tienes que reconstruir. Si te agarra ya endeudado, tienes problemas, tienes menos flexibilidad. El tema de Coahuila, que es el que estabas pensando seguramente, no sé si sepan, pero a nosotros nos tocó hacerlo público porque nuestros analistas lo detectaron en el proceso de análisis. En el tema de las vivienderas, me gustaría destacar que hubo un cambio de estrategia, de tener grandes extensiones de tierra en medio de ningún lado para crecer. Pues resulta que ahora los subsidios a la vivienda se dan en lugares cercanos a las localidades y eso está provocando un problema de incapacidad de pago. La calificación de administradores, la calificación de representantes comunes y la calificación de fiduciarios se origina de rompecabezas. Para nosotros hay un riesgo operativo y tenemos que analizarlo y entenderlo para poder calificar la transacción. Todo emerge de financiamiento estructurado, donde vimos las primeras transacciones. Yo recuerdo la primera que me tocó participar allá por 1992, ya como calificador. Querías meter que en un fiduciario querías hacer qué, nadie entendía nada. Entonces, el tener el entendimiento de todas las partes del rompecabezas y el análisis te da la posibilidad de opinar del riesgo crédito del bono. ¿Sí? Entonces, esto emerge como una necesidad de nosotros para entender los riesgos intrínsecos de una transacción estructural, donde el riesgo de administración del activo existe, el riesgo contra prestación del activo existe y el riesgo fiduciario existe. Y vi a alguien que sonrió cuando les dije la transacción de doble cascada, porque seguramente ya la sufrió. ¿Sí? Entonces es una necesidad de nosotros. Bueno, no sé coincidir con lo que sirve en el caso de las viviendas. Hubo un evento precedente que de alguna manera las habilitó, que fue el cambio en su contabilidad, donde de repente de vender sueños, que era lo que contabilizaban, tuvieron que vender realidades, ¿no? Y eso les desfasó el negocio. Las viviendas son negocios financieros que usan la construcción como pretexto casi, ¿no? En el momento en que les cambia la contabilidad, cambia la calificación de riesgo, cambia la percepción que tienen los mercados y la banca, empiezan a apretarles las líneas de crédito y las rematan
con un anuncio prematuro de un cambio dramático en la política gubernamental de subsidios a la industria, ¿no? Hemos hablado cosas muy bonitas de los fiduciarios y las grandes oportunidades que tienen, pero también comentar que hemos sufrido graves daños en el mercado de valores, en operaciones fiduciarias como son la de su casita y como la de Metropolitana Financiera, en donde algunos de los elementos de seguridad que se tienen en este tipo de transacciones, que son el Comité Técnico del Fiduciario, el representante común y otros, fallaron en la vigilancia de las garantías que deberían estar depositadas en los fideicomisos y por ende quebrantos tan severos como los incluidos. De ahí, con esto quiero resaltar la relevancia que tiene para el mercado la labor de los fiduciarios. Muchas gracias.